8:32 minutos, 7:32 en las Islas Canarias, y comenzamos con nuestra tertulia del día. Don Paco Santas, ¿qué tal está usted? Luis, encantado de estar aquí. Me estaba diciendo don Paco Santas que le encanta la música de inicio de la tertulia, y le estaba yo diciendo que me la compuso mi hermano, específicamente para mí. Pues creo que, que es muestra de gran talento, y a mí es que me gusta especialmente. Tiene algo de guitarra jazz, a mí me gusta muchísimo, y siempre cuando la escucho, y cuando estoy aquí ya también, me hace entrar con buen humor, y me parece que le da el tono a la tertulia. Me gusta muchísimo, muchísimo. Pues se lo haré llegar a mi hermano, estará encantado. Bueno, me compuso la de inicio de la tertulia, la de inicio del programa y tal, me hizo un paquetillo ahí. Claro, pues, estupendo. Bueno, ventajas de tener un hermano músico. Bueno, no sé si ha visto usted, podemos ver las imágenes. Don Julio López ahí en el sonido es siempre un mago, y doña Andrea Rojo en la realización de televisión siempre están ahí para hacer lo que les pido. Y encima don Julio es del Atleti, no sé de qué es doña Andrea Rojo, espero que sea también del bien. Ah, es del Madrid, bueno, venga, se lo perdonamos. Don Julio, ¿podemos ver esas imágenes de María Jesús Montero abriéndose camino a codazos para salir en la foto delante del rey mientras el rey está hablando sobre el accidente? Es espectacular, espectacularmente asquerosa la imagen. Ferroviario, hemos estado en el lugar donde ocurrió el accidente para tener un testimonio personal también de cómo fue, y conocer a través de los expertos y todos los servicios que han atendido la emergencia, de todas las administraciones, conocer de primera mano cómo valoran ellos el... Bueno, lo que está diciendo el rey pues es las generales de la ley, está hablando de su visita a la zona y tal. Y entonces se ve en la imagen a María Jesús Montero, que no está inicialmente cuando el rey empieza a hablar, y entonces se la ve como viene desde un lateral rápidamente y empieza a apartar a gente hasta situarse delante de la reina Leticia. Y a continuación, cuando está allí, mira a alguien que no se ve quién es, porque está detrás de quien está grabando el vídeo, y entonces le hace así con los ojos mientras sonríe, como diciendo, lo he conseguido, me he colocado en la foto. Con 42 muertos encima de la mesa, Pedro Sánchez manda a una señora que es ministra de Hacienda y no tiene nada que ver con la tragedia. La manda allí a figurar porque estamos en pre-campaña electoral en Andalucía. Y esa señora, con 42 muertos encima de la mesa, de lo que se preocupa es de abrirse camino a codazos para poder salir bien en la foto. Les importamos un bledo. Es espectacular, es asqueroso. Sí, gracias. En este caso no he visto las imágenes, no sabía esto con detenimiento, pero es un personaje. Primero lo que está haciendo es demostrar aquello que es su gran valía profesional, que es moverse con codazos hasta llegar al sitio, ¿no? Y en segundo lugar, pues es una muestra de falta de decoro, que es una necesidad y una virtud política también, y que se ha perdido completamente. Es decir, yo es que no creo que por supuesto que no les importemos, eso se da por hecho, pero no son capaces no recuerdan, no conocen cuáles son las reglas básicas del decoro, y pues yo creo que ni siquiera podrían cumplirlas porque no las conocen ya, y yo creo que sus votantes tampoco, las han perdido por completo. Es decir, mientras, es muy curioso porque hoy que vi El País, entonces, la falta de énfasis en las causas, en las consecuencias, en la profundidad del accidente, la suplen dándole espacio a la emotividad, a las caras de las víctimas, ¿no? Y establecen un luto nacional, las administraciones, una especie de estado plañidera, ¿no? El rey va allí a que se note la presencia del Estado en toda su... Pero a la vez no saben comportarse. No saben mostrar el respeto debido a la situación, a la gravedad, a la solemnidad que requiere. Y bueno, es una anécdota de algo que es la punta del iceberg, ¿no? El accidente yo creo que va a tener, ahora lo hablamos, ya me callo, pero va a tener un efecto muy grande para ellos. Esto yo creo que, curiosamente, ha habido cosas enormes estos años. Sánchez es un hombre sin suerte, está claro.
Es un perfecto gafe, quiere usted decir. No creo en el gafe, pero desde luego lo que está claro es que suerte no tiene. Y es más, mientras esté en la presencia del gobierno, yo creo que nos falta que nos llegue un asteroide. Porque llama a los desastres, pero claro, llama a los desastres porque también hay algo estructural en la cuestión, ¿no? Y yo creo que esto del AVE, el AVE lo coge mucha gente. Y lo coge muchos hermanos y parientes y no sé qué, no sé cuánto. Y esto, la sensación de, joder, me podía haber tocado a mí. Yo el día anterior fui a ver a mi madre, fui y volví. Y claro, coges el AVE, y todo el mundo coge el AVE. Y aparte se coge cada vez más el AVE porque cada vez hay más trenes, cada vez compensa más cogerlo y tal. Y yo creo que esta situación de ponerte en peligro, de que la gente muera de esa manera tan azarosa pues yo creo que esto... Efectivamente, es que hemos estado viendo meses a los usuarios poniendo vídeos en las redes. Jolín, cómo traqueteaba hoy el tren, mirad lo que pasa y no sé cuántos. Claro, ahora tú te montas mañana en un AVE para ir a Sevilla, para ir a Valencia, para ir a Barcelona, empieza a traquetear el tren y te cagas por la pata abajo. Dices, esto, a ver si vamos a descarrilar. Te pones a rezar y a mandar los últimos mensajes de, oye, si pasa algo que te quiero mucho. Es que es verdad, porque aparte el tren tiene su miedo. Yo no tengo mucho miedo a volar en avión, pero entiendo que la gente, pues, cuando te subes y vas arriba, dices, madre mía. Pero el tren, a mí siempre me ha preocupado el estado de la vía. Porque dices, hombre, a ver, esto tendrá sus sensores, sus formas de calibrar los riesgos, pero dices, hombre, esto va a toda pastilla, tampoco es que sea una estructura que digas... No, pero mire, había una cosa que ayer, ¿quién la comentaba? Doña Carmen Álvarez Vela. O sea, yo he cogido muchas veces en mi vida el AVE. Y efectivamente, hasta que han llegado estos ladrones incompetentes al gobierno, pues tú te ibas a la cafetería, te cogías un café y volvías con el café en la mano a tu asiento y no se caía una gota. Es verdad. Entonces, vamos, ibas de lo más tranquilo porque por mucha que fuera la velocidad a la que el tren circulaba, veías que era estable, pero de un tiempo a esta parte, desde que han llegado estos tíos y han empezado a gastarse el dinero en pilinguis y en otras cosas, pues entonces resulta que coges un café y para cuando has llegado a tu asiento te lo has tirado todo encima. No se puede. Pasa una cosa, el otro día había un hilo de Pedro Insua, o ayer, que me lo leí, y en uno de sus puntos decía, lo cojo semanalmente el tren, y en tu octavo punto decía, bueno, ha subido muchísimo lo que te compras en la cafetería, es lo de menos, pero pasaban una serie de cosas. Primero, un deterioro en cuanto a los servicios, a la web, a los retrasos. Antes había un retraso y era raro el retraso y estaba indemnizado de inmediato. Esas cosas, y luego empezaron a pasar cosas de... y cogí, me acuerdo un día, a Madrid-Sevilla en pleno verano, aire acondicionado fuera. La gente con unos calores, pararse los trenes, tal. Bueno, eso y cada vez pasaba más. Lo que pasa es que ahora hay una cosa que es fundamental y es que se ha multiplicado el tráfico de trenes. Entonces, claro, el cuidado de la vía se ha hecho más importante todavía porque hay más trasiego, más carga y eso, claro, ahí yo creo que es la madre del cordero. Es decir, claro. ¿Qué ha pasado ante el incremento de uso de la vía, ¿no? Efectivamente. ¿Has incrementado el mantenimiento lo suficiente como para que todo ese incremento de tráfico no haga que la vía se resienta? Pues no. Parece ser que no. Vengo del metro. No sabéis lo que es. Yo también. ¿Lo has visto? ¿Qué ha pasado? Pues que como nadie se atreve a coger un tren, pues bueno, ¿has visto esas imágenes del metro de Tokio? Gente peleándose, empujando. Yo he tenido que bajar en un momento dado porque me estaba asfixiando y volver a subir. Claro, es que nadie se atreve a coger ahora el tren y con razón, claro, con toda la razón. O sea, y recordemos que hace escasos días un majadero que Pere Navarro, el de la Dirección General de Tráfico, Pera Navarro, diciendo que, claro, el coche privado para ir al centro de la ciudad, nada de nada, transporte público. Y dices, el transporte público, que ¿cuál? Si te subes te matan. Pues está muy bien, hombre. O que no lo hay porque se ha interrumpido el servicio. Tú vives en Parla, Fuenlabrada, Móstoles, cualquiera de estas, el tren eran 25 minutos. Pero ir en autobús es hora y media.
si lo consigues, ¿sabes? Sí. Entonces este señor majadero, que estoy muy de acuerdo, cuando dijo esa estupidez me dediqué a ver qué había hecho con su vida y nunca ha trabajado en una empresa privada. El día después de que acabó la carrera ya lo habían enchufado en la Generalitat, ¿sabes? Y desde entonces ha ido encadenando puestos públicos. Claro, este señor no se ha bajado de su coche oficial en la vida. Es que es una desconexión con el mundo real, porque además dicen, es que la clase trabajadora, la gente que sube ahora mismo en tren, y siempre lo he dicho, son mujeres, casi siempre, y lo que ellos llaman racializadas, ¿no? Porque son las que vienen de toda esa zona a trabajar aquí. Y las únicas que no tienen ninguna opción de cogerse un coche y que se juegan la vida. Pero ese tren, el que descarriló, yo lo he hecho 8 veces este verano, ese trayecto. 8 veces. Las 8 veces se quedó parado. Las 8 veces me decían, desde el propio Sevilla, y el conductor de autobús de Barbate me decía, no cojas el último del domingo, no cojas el último del domingo. Recuerda que se quedó tirado varias veces, porque el último del domingo es el que lleva toda la gente que vuelve a casa, va cargado, es el que nunca se pensó en descarrilar, se pensaba más bien en que me quedase 2 horas tirada. Y entonces en una de estas me quedo y subo una nota, ¿no? Subo una foto y me empieza a llegar el típico ataque de bots, de esto de las redes, dicen. No, las redes no, los bots que me está mandando usted. Y entonces hubo un señor que, bueno, ya he dicho quién es en algún momento, pero que se empezó a meter mucho conmigo, un señor que recibe abundantes subvenciones del PSOE y que el otro día escribió esto de, es un bulo de la ultraderecha, lo del rail. Y entonces me empezó a atacar muchísimo diciendo que yo mentía, bueno, una cosa loquísima. Y de repente me dice, porque fuiste en tal tren a tal hora, ¿sabes? Aterrador. Sí. Porque yo había subido en ese tren y a los de arriba nos habían dejado sin luz y nos habían ofrecido reubicarnos, pero como yo estoy enferma, le dije, oiga, es que yo no me puedo permitir cruzar todo un tren y luego volver porque estoy medicadísima, porque me cuesta, casi me quedo aquí. Y eso solo lo sabíamos la azafata que me lo propuso y yo, nadie más. Y el señor me dice, porque tú pediste que te negaste a que te reubicaran y no sé qué, yo aterrada. Esto me hace pensar que lo sabían de sobra y que querían frenar a cualquiera que hablara del tema. Pero claro, lo sabían de sobra porque todo el mundo sabía que si llegabas a Córdoba y si en Córdoba se paraba, que pasaba algo en la vía. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo. Si hubo, ¿te acuerdas que se paró toda una noche, hubo un día entero que además era un día que yo me tenía que ir a Inglaterra? Y tuvo que venirse una amiga mía de Sevilla y dormir en mi casa porque no se arriesgó a coger el tren. Que se quedaba parado cada 2x3, que se quedaba noches enteras parado. Yo me paso el día en tren y usted sabe, don Luis, que me pasa el día metiéndome con Óscar Puente. ¿Cuántos meses, sin cuento, llevamos denunciando 4 años, los retrasos, 4 años. las cancelaciones, los incidentes en las vías? Y siempre este gobierno, cuando no echaba la culpa a la oposición, se la echaba a los sabotajes, se la echaba a que robaban el cobre. Siempre había otro que era el culpable. Y mientras tanto, colocando amigos. Estuve, por curiosidad, el otro día comprobando cuántos empleados tienen empresas como Ineco y Traxa, que dependen del Ministerio de Transportes. Oiga, desde que ha llegado Sánchez al poder, es que han doblado el número de empleados. Una de 6.000 a 12.000 y otra de 12.000 a 24.000 o algo por el estilo. ¿A quién han metido ahí? ¿Cuánta gente estamos pagando? Es decir, ¿dónde va el dinero? Ya no es la gente que estamos pagando. Yo supongo que tú lo sabes, pero se lo recuerdo a la concurrencia. Koldo estaba de consejero en Renfe, lo cual le daba información privilegiada. En Renfe Mercancías, sí. Sí, un señor cuya única currículum en la vida había sido ser portero de un puticlub que además habían cerrado por trata, ¿sabes? Entonces, esto le daba información privilegiada. Con eso llamaba a la empresa que le tenía contratados 6.000 euros al mes y les decía, van a hacer una licitación en esta vía, vamos con una UTE, con una Unión Temporal de Empresas. Y se llevaba una parte, una comisión, pero ahí no acaba la cosa. A su mujer, Patricia Uriz, le había metido en la empresa que les pasaba el basalto.
Entonces, con el otro teléfono llamaba a su mujer y decía, vamos a hacer la licitación aquí. No, es que esto... Y como el basalto no era homologado, eso es lo que creó gran parte del problema. Cuando el basalto no está homologado, usted lo sabe mejor que es ingeniero, pues entonces empieza a haber vibraciones y entonces ahí es cuando el raíl empieza a moverse y se saltan los anclajes. Este tema va a acabar con esta gente. Ojalá, Dios te radicalmente, oiga. y puede que con alguna cosa más. La coincidencia del accidente con la trama Coldo y compañía, Ábalos, y la conciencia, la seguridad que tenemos todos de que se ha establecido un porcentaje de mordida, de comisión en los contratos públicos, y aparte de que ni siquiera tienen la decencia de decir, bueno, vamos a establecer un sector donde no lo podemos llevar y vamos a que haya cosas estratégicas, por ejemplo, que afectan a la seguridad de los ciudadanos, que se preserven. Vamos a meter gente profesional, gente del más alto nivel. No eso les da igual un sector que otro. Entonces yo creo que esto sí que tiene unas consecuencias. Aparte que este tema no hay que dejarlo, hay que ir hasta el final, porque sin exageraciones, sin usted ha matado tal, no, es que ¿Usted ha matado? Realmente, pero Sí, tiene es que no es ninguna exageración. No, pero tiene que no, pero muchas veces el trazo grueso hace que ellos no, hay que ir hasta el final, porque no puede pasar como con la Dana, que es que se les ha pasado ya. La Dana, y ese sentido, el volcán, los incendios, ese sentido, el apagón. La presencia, que en muchos casos es muy elogiosa y muy institucional, del rey, también yo creo que debe moderarse para esa sensación de, bueno, ya estamos todos, ya hemos llorado todos, siga la vida institucional. Cada vez que hay una mención a las administraciones, ¿no? Como si todo funcionara bien, como si hubiera una coordinación estupenda y tal y cual, y no fuera... Yo creo que esto puede ser muy negativo. Es decir, no se puede normalizar, utilizar el duelo, ni la humanidad ante la catástrofe, ni la seriedad institucional en el duelo, para tapar lo extraordinario de la corrupción y el peligro que tenemos los españoles, la conciencia de peligro. Es que además, si tú quieres honrar a una víctima, lo mínimo que querrás es buscar a quien le ha colocado en la situación de víctima, ¿sabes? Pero es que esto se lo han copiado de todo el Grupo de Puebla. Mira Argentina, la causa Cuadernos, hacían exactamente esto, cooptación de la obra pública, y en Chaco había un tren que supuestamente era el tren de Chaco, que era como un tren de estos de la guerra, ¿sabes? Y luego, ¿por qué se llama el cártel del tren de Aragua cártel del tren de Aragua? Porque el cártel se creó a partir del dinero que iba destinado a un tren, que nunca se hizo el tren, se llevaron todo calentito y de ahí ya montaron su cártel de narcotráfico. Pero lo de la cooptación de la obra pública lo han copiado de México, Colombia, Argentina, todo el Grupo de Puebla, es donde han aprendido. ¿Por qué te crees que Coldo era asesor de AZBI para Latinoamérica? Pero una cosa que no sé si sabéis, AZBI, la empresa donde estaba Coldo, es la responsable del transoceánico que descarriló también en México 33 muertos, y ahí estaba esa empresa, que se ve que donde toca algo pasa. Es la responsable. No estoy yo seguro que eso sea así, ¿eh? AZBI, transoceánico. Que AZBI estaba también en la obra de México. O sea, sí tenemos las imágenes de las reuniones que Aldama y Ábalos hicieron con autoridades mexicanas para lo del tren Maya, pero al final no llegó ninguna empresa española a participar, creo. Te lo voy a mirar, pero yo te digo casi... Mientras usted lo mira. Tenemos en estos momentos... Justo pues ya, recibí... Sí, ahora no. Tenemos en estos momentos a DIF, que ha bajado la velocidad en al menos 2 de las vías férreas del AVE. Además, pues de una manera que demuestra que en estos momentos ni siquiera saben por dónde les da el aire, porque hace 2 días, anteayer por la tarde, cogen y anuncian que como hay maquinistas que han protestado, pues resulta que han bajado la velocidad del AVE a 150 km/h. Entonces a las 15 horas cogen y dicen que han revisado todo y que todo muy bien y que vuelve a subir la velocidad 300 por hora. Y dices, en 15 horas han revisado 200 kilómetros de vía. Y dices, no puede ser. Y entonces al cabo de 3 horas dicen, bueno, bajamos otra vez la velocidad a 160 en unos tramos. O sea, un descontrol. Y ayer bajaron la velocidad en un tramo del AVE Madrid-Valencia. Es decir, están empezando a reconocer que existen tramos
donde el tren no puede ir a la velocidad a la que iba. Y ese reconocimiento implícitamente es hemos estado expuestos a peligros. Eso voy a reconocerlo. Yo no me subo en nada que sea responsabilidad del Estado español, y mucho menos del gobierno socialista, que vaya a más de 80 kilómetros de hora. No me subo, porque es que es un enorme peligro. Es que estás expuesto totalmente. Inciso, sí que estaban en ADVI y sí que estaban en el transoceánico, y descarriló el 29 de diciembre del 25. Y ya está, y se me ha ido la pinza, no sé lo que estoy... Bueno, pues estábamos hablando de las bajadas de velocidad que ahora hace Adif, y decía don Paco Santas, con mucha razón, que esto es una lotería. Mira, es que le podía haber tocado a cualquier otro tren de los que viajan a Barcelona o a Valencia. Lo he dicho aquí, que mi hija supuestamente va a Leganés, a la facultad, en teoría eran 25 minutos, va en hora y media en metro y autobús. Porque cuando descarriló el tren de Atocha, recordáis que cuando descarriló el tren de Atocha, que lo ocultaron, que pasó sin pena ni gloria, pues el día anterior a él también le había pasado una gorda de estas de ponerse a temblar el tren, y le cogió pánico al tren. Y desde hace 1 año, 2 años que va en metro. El metro hoy era la locura. Yo no sé cómo has venido tú, pero la locura, porque nadie se atreve. Nadie se atreve. Y entonces existe una panda de élite que nunca ha tenido que coger el tren. Los que nos enterábamos éramos los que cogíamos el tren y ocultaban las noticias. O sea, una cosa tan importante como el descarrilamiento en Atocha no salió en esos medios de comunicación que tienen completamente fagocitados por gente que no son periodistas, son agentes propagandísticos. Ya está bien, porque cuando yo he trabajado en esos programas, esta gente llega, les pasan todo por un móvil y te van diciendo, y además tienen el truco ese de interrumpirte si hablan, que les han enseñado, para confundirte y que no hables. Que esté Ana Pardo de Vera analizando esto. El gilipollas de Pedro Ballín diciendo que lo de Girona fue por el cambio climático, un señor que tiene fotos comiendo con Leire, los dos muy contentos, por favor. ¿Es culpa del cambio climático? Salió Pedro Ballín, y además larguísimo, no le interrumpían. No, es que... Es coautor de un libro con Javier Gomá, me parece. Sí, pues salió el otro día diciendo, es que más allá de esto tenemos que hablar que esto ha pasado porque ha habido un temporal. A ver, aquí tenemos un ingeniero, se llama muro de contención precisamente porque está para contener. Y pocos días antes el maquinista había avisado, oiga, que este muro de contención estaba venga a soltar agua. Pero a mí me fastidia particularmente porque llevo 4 años, que si entras en mi Twitter prácticamente todos los días había unos carpuentes. Y se ha estado viendo, había quejas recurrentes de mucha gente y traqueteos. Los traqueteos eran tremendos. Y cuando tú vas en esos trenes y se cruza otro, la sensación de esto se va a tomar por saco. Pero ya no los traqueteos, lo de dejarte tirado toda una noche, en cercanías en Madrid, que supongo que en Rodelía es lo mismo. ¿Te acuerdas cuando rompían las ventanas y salían del tren porque cuando se paraba el tren a 44 grados no había aire acondicionado? Que yo pensaba, cualquier día alguien muere aquí de un ataque al corazón. Y hay una cosa, todos los días todos estos servicios públicos ha pasado una cosa, se ha liberalizado, se ha aumentado el uso por la dirección, es más negocio. Segundo, se ha incrementado la población turística, hay que darle servicios a la población turística, la población inmigrante, pasa con el metro, están completamente superados. Y si encima no había en el Voz Populi hay no recuerdo quién lo firma, pero había una noticia con las relaciones de gasto español en ferroviario, digamos, en seguridad, y España estaba por debajo de la media en casi todo, ¿no? Es decir, no se gasta tanto como se debería en mantenimiento. Pero ya es que la chapuza de no poner el basalto homologado, la chapuza de poner los anclajes perforantes reutilizados, y lo que sacó Reuters el otro día, que nadie lo ha querido comentar. El raíl, lo que había en el raíl, llevaba tiempo ahí, es decir, se había separado el raíl, se llama Eclisa, me acabo de enterar, seguro que usted lo sabe, que es el ingeniero, pero llevaba tiempo y cada vez que pasaba un tren se iba separando un poquito más. Es decir, no es que se separó ese día, es que llevaba todo el verano. Por eso cada vez que pasaban por Córdoba paraba el propio maquinista por miedo. Bueno, es que ya cuando sabemos que los maquinistas avisaron y estaban descontentos y pedían, pues ya es que ya está todo dicho. Es una cuestión realmente, yo creo que esto se debería llevar por delante al gobierno, por supuesto,
pero ojalá un poco algo más, porque el estado de cosas actual nos somete a los españoles a un riesgo, es la realidad. Por cierto, resulta que llevan años el personal de Renfe y de otras operadoras llevan años soportando condiciones de trabajo que ponen en riesgo su seguridad y no tienen nada que decir Yolanda Díaz. Ni Yolanda Díaz, ni los comegambas. Ni los comegambas. Ni los comegambas que montaron un pollo enorme por Palestina, pero por esto no. Pero además quiero que contéis una cosa. Piensa, ¿cuánta gente ha muerto en los incendios? ¿Cuánta gente ha muerto en el apagón? ¿Cuánta gente ha muerto en la Dana? Y bueno, la del volcán de Palma no fue culpa de ellos, pero no les han devuelto nada. Si tú cuentas cada víctima mortal de una de estas, al final es que este es un gobierno homicida, de verdad. Pero no solamente. Es que en España, entre atentados terroristas, catástrofes naturales de cambio climático, accidentes que ellos llaman accidentes, nos acostumbramos a que cada cierto tiempo haya unas catástrofes, unas masacres, unas muertes de personas tremendas y lo normalizamos ya con esa tendencia a lacrimógena. ¡Ay, cuánto héroe, qué buenos somos! Había una noticia hoy que me hacía gracia y alguien decía, presumía la Guardia Civil de lo rápido que se asombran en el extranjero de lo rápido que identificamos los cadáveres en España. Joder, pues cómo, si es que somos una primera potencia mundial en identificar cadáveres. A la Guardia Civil, que en general siempre me ha tratado bien, pero explícame tú cómo encuentra el buggy un fotógrafo del New York Times, es decir, un cacharro así de grande. Yeah. Y luego se adjudican ellos. La Guardia Civil ha encontrado las ruedas del lirio. No, perdona. Se fue a hacer fotos un señor y se lo encontró él. ¿Pero qué tipo de barrida han hecho allí? ¿Sabes? Y luego, lo del accidente. Primero, el otro día el rey dice, es que las personas que tenían retenidos en Venezuela, ¿pero qué retenidos? ¿Qué me estás diciendo? Y ayer dicen, es que este triste accidente... Triste accidente. ¿Qué accidente? Triste monarca. El triste monarca, que no es monarca, porque arquía no hay. Lo que yo quiero decir, lo hablamos si don Luis quiere... esto ha dicho quiere, después de la pausa publicitaria. Tu voz, tu vida. Le había quitado la palabra antes de la pausa publicitaria a Hughes y se la devuelvo. Eso sería un buen título para una novela, se lo devuelvo a Hughes. ¿No? Bueno, pues yo recuerdo lo que quería decir, que es un milagro, y es la sensación que tengo de que el rey, y que no se me moleste ninguno de esas personas que luego dicen verde, porque los monárquicos machamartíos también son muy tremendos a veces. No admite la crítica. Y yo, con todo el respeto institucional, quiero decir, ¿por qué habla tanto el rey? Porque cuando uno habla tanto, y yo me lo aplico el primero, pues se cometen muchos errores, pero lo de triste accidente... Lo ha dicho 2 veces. Uno en el entierro de Irene, a mí eso no me... No veo lo criticable, es un triste accidente, por supuesto. No es un accidente, es una negligencia. Accidente es algo un accidente derivado de una negligencia. Yo creo que... y los discursos. Ahora he escuchado uno hablando del derecho internacional, de reponer... Bueno... sí puedes decir. El tema es que tú puedes decir, estar de acuerdo con la generalidad un poco vaga, pero hay veces que lo dice, otras que no lo dice, salta con ciertas cosas, y yo en general creo que el rey habla demasiado. O sea, ¿por qué se ha institucionalizado ese paternalista mensaje navideño que se ha convertido en una institución y nos da un sermonazo tremendo? ¿Pero por qué? ¿Y por qué constantemente habla? Constantemente tiene que pontificar sobre cómo ha de ser el mundo. Pero es que no, cuando lo hace, cada vez que se adentra por esa vía, se coloca políticamente en un entorno que es cada vez más pequeño. Y yo no sé quién... Es evidente. Sabes que algunos familiares de víctimas les iban a dar el pésame a los reyes y en el último momento los reyes no aparecieron, que eso también fue otra cosa. No, desconocía eso, ¿no? Bueno, pues llaman a unos familiares y dicen, oye, están aquí los reyes, van a venir a daros el pésame. Van a una sala, están 15 minutos esperando y de repente le dicen, los reyes no vienen. Y era porque Marisú Montero, que la viste el otro día, no sé si has visto ese vídeo que se mete por detrás. Sí. Bueno, pues se empeñó en ir Marisú Montero y Óscar Puente o algo así. Y en el último momento se decidió que no porque les iban a insultar, lógicamente. O sea, un absurdo total. Bueno, yo creo que
nos estamos acostumbrando, a medida que el mundo cambia, la realidad política se hace más compleja. Yo creo que también con Internet la gente se politiza, la gente tiene una opinión cada vez más formada, con todos los errores y las desmesuras, etcétera. Cada vez canta más la parcialidad del discurso de la Casa Real. Y yo creo que es un auténtico problema, pero en beneficio de la propia Casa, de la protección de la Casa Real, debería darse cuenta de que funciona ya como un agente globalista de medio pelo. Es decir, es que parece que estás escuchando a un bruselense de estos. Y la utilización del rey, no quiero decir que el rey hay una utilización del rey como elemento que pone fin a estos accidentes, entre comillas, o catástrofes, como fin de la discusión. Y esto de que el Estado se haga presente en toda su plenitud. Bueno, pues para que el Estado se hiciera presente en toda su plenitud, el Estado tendría que no haber fallado. Y el Estado y la mejor. Y entonces aquí se sustituye, como decías tú, la inquisitiva investigación y el arañar todas las circunstancias y el ir al fondo del asunto por la lágrima. Y enseguida el duelo y qué grandes somos y qué buenos somos los españoles y qué pueblo tenemos, ¿no? Y el pueblo al rescate del Estado. Y yo creo que este mecanismo, que ya se repite porque se repite las catástrofes, yo creo que a mí me parece que tiene algo de perverso, y vuelvo a ver al rey metido en esto, ¿no? Yo, por tratar de pensar bien de la Casa Real, del rey, no lo puedo evitar, yo tiendo a encontrar explicaciones que cuando veo que alguien trabaja contra sí mismo, digo, no puede ser, puede ser tan torpe, porque lo que está haciendo Felipe VI es, cuanto más está cayendo el Partido Socialista, más identificarse con el Partido Socialista. Cuanto más está cayendo el globalismo, más identificarse con el globalismo. Entonces, dices, vamos a ver, aunque solo fuera por autopreservación, incluso aunque él estuviera de acuerdo ideológicamente con el Partido Socialista y con el globalismo, pero no lo hagas ahora que están de capa caída y van a desaparecer. Es absurdo, ¿no? ¿Has leído Entonces las memorias de su padre? Entonces voy a dar una explicación positiva. Si está cayendo el Partido Socialista, una de las tentaciones es la huida hacia adelante y, como Sansón, pues tirar de las columnas del templo y que todo caiga, ¿no? Está intentando simplemente acercarse a ese mundillo ideológico, precisamente porque está hundiéndose, para evitar que tengan la tentación de volverse hacia la monarquía y tumbarla como manera de huir hacia adelante. Simplemente como única explicación benévola que se me ocurre, pero no sé, me parece que está llevando, si es así, está llevando la impostura un poquito demasiado lejos, y al final no va a hacer falta que el PSOE se cargue la monarquía, se la va a cargar él. No sé si Lucía quería decir algo. ¿Habéis leído las memorias de su padre? Yo confieso que no. Pues lo que viene a decir en todas las memorias es que esta es la versión del padre, ¿no?, del rey emérito, que la malvada Leticia se metió por medio y les cortó la relación. Sea verdad, sea mentira, que no lo sé, sí es cierto que de repente Felipe y Leticia se han aislado. Antes tenían más gente que pudiera asesorarles y además gente que llevaba más tiempo asesorando. Ahora no. Hay una cosa, Lucía, yo en los últimos tiempos, en esos medios progubernamentales, se ve muy claramente cómo había un mensaje antimonárquico, pero pro Casa Real, pareja Leticia Rey, ¿no? Es decir, vamos a darle palos a la monarquía y tal, pero vamos a elogiar a estos reyes modernos, progresistas que tenemos, ¿no? Y una explicación puede ser que se han acostumbrado a que el gobierno haga uso como un guiñol del rey, ¿no?, de sus discursos y tal, y porque tampoco durante mucho tiempo no hemos hecho mucho caso a lo que decían. Y las coordenadas internacionales y tal eran las que eran, pero es que ahora ya no. Y cada vez más el discurso está sometido a escrutinio, cada vez más tiene que ser más fino. Y yo creo, ¿no?, quien hace los discursos o no tiene la finura suficiente, o hace tantos que es que no le da. Pero que cada discurso tú te puedes leerlo y es que son escandalosos. Es que ha hablado directamente, casi señalando a la amenaza derechista, extremista. No, eso ya no se puede tolerar por más tiempo. Y ya digo, hay el momento, aparte hay lapsus. El Estado tiene que estar presente en toda su plenitud. El rey es símbolo del Estado, no de la nación. Y no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. Y muchas veces el Estado,
que está agarrado por unas mafias y unos personajes, ya sabemos cómo son, se pone el manto de Arminio y yo creo que ahí quien lleve eso tiene que separar muy estrictamente y ser muy cuidadoso y que haya mucha higiene. Y yo creo que como habla tanto, como se utiliza tanto a la institución, pues ahora mismo yo creo que está en grave peligro. Bueno, yo no sé quién le aconseja. Yo solo sé que en 2017 su intervención fue enormemente valiente y enormemente necesaria, y además le paró los pies, no a los separatistas, le paró los pies a un PSOE y a un PP que estaban dejando hacer a la espera de que se internacionalizara el conflicto. Y el rey intervino. Entonces, no sé qué rey tengo, si el de 2017... si el de 2025, o no sé si es que depende de quién le asesore. Evidentemente no son los mismos, no eran los mismos en 2017 que los que le asesoran ahora. Por favor, vuelva a los asesores de antes, oiga, o si aquí está usted fingiendo cercanía con esas corrientes ideológicas que se hunden, hágalo con menos entusiasmo, de verdad. Podríamos decir que sí que ha habido en los últimos años un anti-juancarlismo declarado, con todos los errores que tuviera Juan Carlos, sustituido por el leticismo, digamos, ¿no? A lo mejor en el 2017 la presencia de Juan Carlos todavía era mayor, ¿no? Puede ser. Porque es evidente que ha habido una estrategia clara, porque las cosas que se pueden achacar al rey anterior se sabían desde hace tiempo. Pero hubo un momento de decir, fuera. Ese tío, fuera. Y fuera también su influencia es que es exactamente lo que cuenta él en el libro, que todo el libro es pues que intentaba llegar aquí y no le dejaban ni dormir en Zarzuela. Hay un cortocircuito de la Casa Real con la Casa Real anterior. No le recibía a su hijo ni le habla. Es muy amargo todo el libro, la verdad. Muy, muy amargo. Su hijo no le habla, etcétera, etcétera. Y, según él, su hijo se ha quitado de en medio a todo lo que pudiera recordarle a su padre. De forma que, contestándole a usted, pues igual entonces había unos asesores y ahora hay otros, porque se los ha quitado de en medio. La música igual ha cambiado un poquito. Pues a Felipe VI habría que decirle que viendo la foto, que la he tuiteado antes, mucha gente me ha contestado, no puede ser real esa foto, tiene que ser inteligencia artificial, tiene que ser un montaje. Pues no, es una foto distribuida en la propia web de la Casa Real. O sea, es una foto que a mí me causa tristeza, o sea, ni siquiera me causa indignación, donde se ve pues ahí el tren volcado y a un lado aparecen Marisú Montero, Juanma Moreno, aparece Óscar Puente, la reina y el rey, todos posando. Dices, pero ¿qué necesidad hay de esta cosa? La verdad, ¿no? es que también hay que reconocer. Quien te haya propuesto esa foto, Felipe, ese es el traidor. Sí. Hay que reconocer también que es muy fácil hablar y tiene que ser muy difícil llevar una vida institucional tan agitada con semejantes personajes alrededor. Es de cada vez que tener que hacer cualquier cosa con los Pedro Sánchez, las Marisú Montero, tiene que ser complicado. Pero llega un momento donde, en fin, uno tiene que tener una dignidad propia y plantarse. Es decir, ¿cómo que me vas a meter a Marisú Montero? No. Bueno, se ha metido a ella a codazos, además, a codazos. No, pero desde el principio, ¿por qué está en la visita? Dicen, no, es la vicepresidenta del gobierno. ¿Qué leches? Es la candidata del PSOE en Andalucía. O sea, es que aprovechan hasta la catástrofe que ellos mismos han provocado para hacerse propaganda de cara a una campaña andaluza. Es que son lo peor, lo siento. Lo peor nos gobierna. Sí. Sí, lo son, y además es que han aprendido, es que toda esta hoja de ruta, ya te lo digo, Argentina, Venezuela, ahora mismo México está pagando muchísimo a Pablo Iglesias y también están pagando desde Colombia. Y primero fagocitaron Podemos y de Podemos saltaron al PSOE y están usando las mismas técnicas y tienen unas técnicas de comunicación, o sea, han fagocitado. O sea, hay que pensar que cada vez que uno de sus agentes, porque repito, son agentes, aparece o en la 1 o en Mediaset o en Antena 3, son 3 millones de personas que lo ven. Entonces, nosotros nos movemos aquí, pensamos que la gente piensa lo que nosotros, pero yo trabajo en un centro de día ahora. Y ves a gente que son neuropsicólogas, por favor, que son gente muy inteligente y que te repiten las consignas porque en realidad no tienen tiempo más que otra cosa que ver un poco la televisión un rato por la noche. No se les puede culpar, está claro. Entonces es un
Si habéis leído el libro maravilloso de las memorias de Albert Speer, contando cómo diseñó Goebbels lo de regalarles a todos una radio y repetir las mismas consignas machaconamente, es que no ha cambiado nada desde entonces. Es la misma idea, tener un medio de comunicación potente, repetir consignas que no sean verdad, o sea, una mentira repetida se convierte en una verdad, pues repetirla. O sea, atreverse a decirte que ha sido culpa del cambio climático, es que hace falta. No, estamos en un estado de propaganda total. Y lo del Albia, espera, que el Albia lo han desguazado. Bueno, son expertos en desguace. El Albia lo han desguazado ya, ¿qué narices había en ese Albia para que lo hayan desguazado? No, yo creo que han tenido que ahí desguazar, cortar trenes, porque es que no se puede acceder a algunas zonas del tren Pero todavía. el Lirio es que hay todavía desaparecidos. El Lirio aún guarda el vagón, por si acaso, y el buggy y todo. Ahora, Sí. que yo no creo que Meloni les vaya a permitir, Meloni con lo mucho que quiere a Pedro Sánchez, que le cuelguen el muerto a ella. Esto lo decías tú con toda la razón. Eso no Sí. van a poder. Lo de filtrar las conversaciones del maquinista con el centro de control, yo creo que iba por ese sentido. Pero hasta eso les sale mal, porque claro, filtran la conversación del maquinista de Lirio con el centro de control y te pones a escucharla, miras el reloj y dices, joder, llevan 2 minutos hablando. ¿No nos había dicho al principio el presidente de Renfe que es que no habían podido evitar el choque del Albia porque es que solo habían pasado 20 segundos desde el descarrilamiento? Mentira. Resulta que es que el choque ya se había producido y no lo sabían en el centro de control de Adif. O sea, Adif no tiene ni idea de que un tren se ha chocado con otro. O sea, tengo una teoría que no es mía, que no lo sabían porque estaba dando, como cada 2 por 3 pasaba algo, retiraron las balizas de emergencia porque daban falsos positivos todo el rato, entonces no se enteraron. Pero aparte, cualquiera que esté trabajando en Renfe te cuenta que en Renfe estaban hartos ya, que es que cobraban poquísimo para unos riesgos altísimos. Entonces, hay un libro de Marvin Harris que explica cómo se empieza, cuando tú no tratas bien a tus trabajadores, cómo los trabajadores van boicoteando desde dentro. A veces no adrede, a veces es que simplemente estás cansado. Esto está pasando en la sanidad ahora mismo. El otro día perdieron una resonancia mía y la perdieron, tuve que ir a Pontones, montarla de Dios, pero no es que alguien intencionadamente ha perdido la resonancia, es alguien que no puede con su vida y se le pierde la resonancia. Pero tú sabes lo que es perder una resonancia magnética, o sea, una locura. Pues así, entonces está todo el mundo tan saturado que pequeño El tema de la fallo, sanidad es pequeño otro tema fallo. para tocarlo con tranquilidad. Colapso de la sanidad, colapso de los trenes, colapso de la justicia, colapso de todo, ¿sabes? Todo, colapso de la educación, por supuesto, porque como tu hijo tenga que estudiar en Parla, en Fuenlabrada o en Móstoles, no esté estudiando en el barrio de Salamanca precisamente, tu hijo... Mira, en Fuenlabrada ahora mismo, gente, Fuenlabrada es un sitio tradicionalmente de clase trabajadora. Todo el mundo saca de donde no tiene para llevar al niño a un privado. Porque el nivel de violencia, de por supuesto, educación cero, de problemas con los profesores y demás, ya se conoce. Nadie se atreve a llevar a su hijo público. Constantemente que pagamos un montón de impuestos para lo público, pero es que estás obligado a rascarte el bolsillo para llevarlo a lo privado, en la sanidad, con las listas de espera, en los colegios, porque la cosa está imposible. Luego hace negocio. Claro. El deterioro del famoso 78... Es que parece que dices eso y es que quieras que vuelva algo. Y no se trata de eso. Pero es que la realidad es que es un régimen en descomposición y la gente no lo quiere ver. Mira, la sanidad en particular, por lo que me toca, que me he tirado 1 año esperando una prueba que tenía que ser 1 mes. Si tú metes a 3 millones de nuevos beneficiarios, tienes que meter nuevos médicos. Es que es de cajón. Pero pasa como con la vía. Si tú multiplicas el uso de la vía, tienes que aumentar el presupuesto en cuidado y mantenimiento de la vía. Y no lo hacen. Y es en todo igual. Pues que además, encima, justo cuando ellos alardean de que es el año que más han recaudado de Hacienda. Alardeaba la propia Marisú, que supongo que ahora se querrá estar calladita. Y ayer estaban anunciando, que van a quitar 95 euros de la nómina de todo el mundo para hacer algo que se llama como ajuste intergeneracional o algo por el estilo. O sea, y has oído esto de que pretenden que si tu hijo vive en tu casa, o sea, imagínate, tú tienes una casa en Soto del Real, ¿no? Uy, mira, ¿por qué me habrá salido ese nombre precisamente? Pero bueno...
y se la dejas a tu hijo, que era tu casa de vacaciones, ¿no? Eso se considera una donación y tu hijo tiene que estar pagando Hacienda. O sea, cada día se les ocurre lo de las balizas, la locura de las balizas, que es un nuevo impuesto encubierto. Cada día se les ocurre una locura nueva. No, cada paso regulatorio, cada idea que tienen es eso, un impuesto o un impuesto encubierto, o un impuesto velado, o un impuesto indirecto. Es un Estado, ya de repetirlo, pero es que es un Estado confiscatorio, es un robo a mano armada y luego los resultados no los vemos. Pero es que los resultados del país, los resultados de crecimiento, en todos los indicadores el país va mal, pero es que es una detrás de otra. Pero si no necesitas indicadores, es que tú te vas a comprar todos los días y prácticamente ves los precios subir ante tus ojos. Sí. ¿Te acuerdas en Argentina que a veces, o en Venezuela, estabas comprabas arriba y para cuando llegabas a la caja ya había subido? Pues esto está a punto de suceder. Lo de la vivienda clama al cielo. Cualquiera que vaya por sanidad pública, porque el otro día cuando dice Rufián, es que los que os quejáis de que vuestros impuestos no sé qué para sanidad y educación, pero hijo de... que tú tienes seguro privado. ¿Cómo te atreves? O sea, a mí es que, claro, particular, yo me enervo con lo que me toca. ¿Por qué llevo 4 años enervándome con lo de los trenes? Porque no conduzco y tenía que coger trenes. El horror que llevo yo atravesando en la sanidad pública no se lo deseo a mi peor enemigo. Pero ahora que trabajo en un centro de día, abuelitos que llevan 1 año esperando una infiltración. ¿Tú sabes lo que es una mujer de 90 años que no puede andar y que esto se solucionaría con una inyección? ¿Sabes? Así todo. Entonces, ¿qué hacen? Te dice el propio médico, mira, te vas a pagar tú la infiltración o págate tú la rehabilitación. Y la gente acaba por hacerlo por desesperación. Y entonces, cuando la gente se lanza a la privada como si no hubiera mañana, entonces vamos a por Ayuso, porque, oye, que ha puesto privada en Madrid. Es que si no llega a haber privada se te muere todo el mundo. Sí, pero de todos modos, lo de la privada, esto es otro tema y es un tema muy sí. Pero lo de la privada, está bien que la privada, no, el modelo en sí no, pero no deja de ser un negocio. No debería haber, Hughes, pero cuando no tú sé te si encuentras... Debería, pero la generalización de la privada, a partir de que demos por hecho que hay unos... no, es que va mal la pública, es que nos tenemos que acostumbrar a que hay unas listas de espera y ya resignarte a la lista de espera y que con la lista de espera estés obligado porque hay una dilación, dices, coño, pues ya me voy a un especialista, me tengo que pagar el seguro. Y estamos todos los españolitos, que somos unos auténticos idiotas, pagando por lo público y pagando por lo privado. Exactamente, pero si tú te encuentras en una situación, no voy a contar mi vida porque no viene al caso, en la que no puedes más de dolor, ¿qué haces? No, totalmente, claro. ¿Sabes? Yo soy el primero. Lo que tienes tú toda la razón es que que salga la gente a parar una Vuelta de España por Palestina, que me hayan tenido todos los días delante de casa con Palestina el domingo, Palestina el sábado y Palestina el lunes, y que nadie sea capaz de juntarnos todos y salir a la calle y plantarnos delante de Ferraz. Y yo, vamos, me quedan 2 segundos para encadenarme como la Thyssen, ¿sabes? Lo que pasa es que hay sectores mimados y cuidados. Es decir, es verdad que la situación general, llegará un momento, el tema es que como no se vaya afectando a todos, supere a las ventajas y retribuciones que tienen ciertos sectores. Es lo que pasó exactamente en el kirchnerismo. Es decir, llegó un momento en el que había una supuestamente mayoría productiva que mantenía una minoría no productiva y de repente fue la mayoría improductiva que ya no podía mantener la minoría productiva. Pues es lo que está empezando a pasar aquí. Sí. Es que llegado a un punto no puedes sostener el mega entramado de donaciones a ONGs. Ayer había uno que habían pagado no sé cuánto a unas vulvas transdialogantes en Honduras. Pero por cierto, y quiero mencionar una cosa, la aparición de Moreno Bonilla, que bueno, institucionalmente aparece allí, se ponen los chalequitos estos de urgencia y de emergencia a vender, ya digo, las bondades de la coordinación. Bueno, pero es que luego que no se quejen de lo que le pasa luego en Valencia con la Dana, es decir, como el PP tiene el poder autonómico, el seguir manteniendo la idea de que el Estado está bien construido y que está bien y de que la coordinación es estupenda y que la colaboración de las administraciones parece que forma parte del engaño y forma parte del discurso
de robo institucionalizado a los españoles y de secuestro casi del Estado. Es decir, cuando aparece el sonriente Moreno Bonilla, que luego Puente le agradece la actuación, pero ahí hay una entente, que es lo que digo yo, una entente, no, estamos todos buenos, vamos a poner carita de buenos, vamos a elogiar que españoles... Eso es lo más peculiar del Partido Popular, porque está formado por gente que va cada uno a su bola. Entonces a un Juanma Moreno, que crucifican a Ayuso, que crucifican a Mazón, que apuñalan a otro del PP, no le importa, mientras no le toquen a él. Y para que no le toquen a él trata de comportarse bien. Luego al final te encuentras con que personajes del PP, de estos que tratan de acercarse, a hacerse el simpático con la izquierda para que les traten bien, luego al final, cuando lo necesitan, les apuñalan de mala manera. Lo que le pasó a Cristina Cifuentes, que tanto se deshacía en elogios hacia Ignacio Escolar del diario.es, y al final fue el diario.es quien coge y la mata políticamente, ¿no? Pero les da igual, mientras tiren para adelante un ratito, ven que apuñalan a sus compañeros, no importa. Bueno, es que ellos son las famosas familias de Génova, que son exactamente Juego de Tronos, es decir, un montón de familias diferentes luchando por el poder, y al final, cuando ese entramado lleva tantos años, llega un momento que ya no es sostenible. Para mí hay una explicación, aparte del carácter especialmente lábil y escurridizo y de algunos gomoso de algunos de los que están por allí. El tema también es que el Partido Popular ha acabado derivando en un partido autonómico. Es decir, la propia estructura del Estado autonómico la acaba reproduciendo, como le pasó antes al Partido Socialista, ese federalismo, el Partido Popular, que es, ya digo, se puede calificar como el partido del Estado de las autonomías, que es uno de los problemas que tiene el Estado, porque aquí al final hay aparte de la maldad, aparte de las injerencias del Grupo de Puebla, quiero pensar, un problema estructural del Estado, e incluso del español, porque el otro día había un artículo de Jerónimo Molina que recordaba un libro de Ortega y decía que el objetivo era, la elevación del español medio. Y hemos perdido un poco la ambición de mejorar cívicamente, políticamente, ¿no? Es más, estamos en estas catástrofes, y me callo ya, reúnen el fracaso del Estado con la celebración del español. El español es bueno, es heroico, es magnífico, te enternece. Y yo creo que no, el Estado empieza a ser catastrófico y el español tiene un problema, ¿no? Yo creo. Bueno, más que el español tenga un problema, es que es llover sobre mojado. Es decir, porque han estado tanto tiempo con la memoria histórica una y otra vez, porque esto es, aprovéchate de algún mito que puedas utilizar. Ajá. Y explótalo, porque entonces divide y vencerás. Pero no es que el español, por nacer en España, sea así o asá, es que las ingenierías sociales funcionan. No, pero es que 50 años de esto, yo creo que no, a todos nos influye, ¿no? Es decir, es que estamos un poco dañados, venimos dañados de base de este estado propagandístico. Yo creo que sí, vamos. Pues para los españoles lo que tenemos que somos, en el fondo, un pueblo muy pacífico. Vamos a nuestra bola. Vivimos en un país con un clima extraordinario, una comida extraordinaria, gente extraordinaria. Bueno, disfrutamos de la vida y, por tanto, vamos a lo nuestro y nos preocupamos menos por el bien público. Con lo cual nos machacan hasta que llega un momento donde se nos hinchan las pelotas y entonces hacemos ¡bum! Bueno, yo no sé, el momento no sé si es la orquitis, cuando sí. El momento orquitis yo no lo he visto todavía. ¿Qué es orquitis? Yo creo que cuando la inflamación de los testículos. La inflamación testicular, es que eso, claro, es normal que usted, doña Lucía, no lo conozca. Bueno, me han reprochado que se nos ha escapado en algún momento, en vez de balasto, hemos dicho basalto. Eso seguro que he sido yo, que tengo la cabeza en Pero ya les he respondido con el famoso chiste. Esto es una roca ígnea extrusiva. Dice, ¿se puede decir basalto? Sí, pero no vas claro. Bueno, por eso estoy segura de que he sido yo, porque seguro... En mi defensa diré que me he comido el momento del metro y que estoy tremendamente afectada, pero sí, seguro que he sido yo. Bueno. En fin, pausa publicitaria y nos vamos a hablar un poquito, pues, de un señor que se llama González Pons,
que supongo yo que algo tendrá que ver con que el Partido Popular Europeo ayer pues cometiera un error, el Partido Popular Español cometiera un error en el Parlamento Europeo que yo personalmente no comprendo, porque era completamente innecesario. Un error posicionándose a favor de Mercosur. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad. Bueno, les decía que Alberto Feijóo, pues no soy el mayor fan de don Alberto, pero bueno, es un hombre listo. Ha demostrado que ha llegado a ser presidente de la Junta de Galicia, ha ganado 4 mayorías absolutas sucesivas, ahora lleva las riendas en el Partido Popular. Muy tonto no debe de ser, pero ayer pues el Partido Popular cometió en Europa un error incomprensible, porque ayer se votaba sobre el acuerdo Mercosur y en el Parlamento Europeo pues Vox consiguió, el grupo Patriots consiguió un exitazo monumental, histórico, porque aprobaron el que se paralice el acuerdo con Mercosur y vaya al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tardará un año o más para pronunciarse con carácter previo sobre la legalidad. ¿Y el Partido Popular Europeo qué hizo? Pues romperse. La mayor parte del Partido Popular Europeo votó junto con los socialistas, los verdes, etcétera, a favor de Mercosur. Pero una parte del Partido Popular Europeo, 39 eurodiputados, rompieron la disciplina de grupo, si es que se puede llamar así, y votaron junto con todos los grupos a su derecha en contra de Mercosur, y por muy poquito, por 10 diputados, se ganó la votación. Con lo cual te encuentras con que el Partido Popular Español resulta que votó a favor de Mercosur y por tanto contra el campo español, y encima para nada, porque perdieron la votación, ¿no? Con lo cual dices, ¿pero cómo ha cometido don Alberto este error? No sé. Porque don Alberto tampoco controla a sus diputados en Europa, entiendo. ¿Visteis eso de que encima Irene Montero se llevó el tanto? Sí. Dijo, es gracias a mí, y no había ni aparecido por allí. Es un tiro en el pie brutal. Yo pensé lo mismo, o sea, ¿cómo te haces ese tiro en el pie? Porque el campo español tradicionalmente votaba a PP, ahora va a ir a votar a Vox como si no hubiera un mañana, seguro, y además justo cuando tienes las elecciones de Aragón pasado mañana, como quien dice. ¿Qué te crees? ¿Que Aragón te va a perdonar esto? No debería. Coincide. Castilla y León también. Esto tampoco es un accidente. Es decir, el globalismo del Partido Popular, igual que el autonomismo que antes comentaba, es constante y orgulloso. Ayer González Pons estaba a otras cosas también, porque hubo una noticia que firmó un periodista español sobre la votación de una especie de ley ómnibus con varias medidas, unas de tipo federalista, y una de ellas hacía referencia a un umbral de acceso al... Pero como Vox votó en contra, el grupo de Vox votó en contra del total, aprovecharon para coger y decir, bueno, Vox vota a favor de no sé qué, no sé cuántos, para ayudar a Junts, a todos los partidos nacionalistas. Y tuiteó González Pons. Y a Bildu. Y yo lo vi ya tarde, pero estaba muy poco visto ese tuit. Pero un tuit, ¿cómo que a Bildu? O sea, que hay que recalcar que Vox ayuda a la representación política de Bildu. O sea, hasta ese punto llega el encanallamiento. Eso lo dice el que se fotografía sonriente con los de Bildu en el Parlamento Europeo. Y el que arregló la justicia, arregló para ellos la justicia con el de los pelos despeinados, ¿no? Bolaños. Es impresionante. Es impresionante. Y ese tuit no fue muy visto. Yo no me lo he creído, pero este o es un imitador. Y eso estaba, en la maledicencia de tuit, en el pellizquito de Bildu, son también Bildu, en querer parecer... engañar, es decir, que Vox sostiene unas políticas, la pinza que ellos quieren extender a Europa, bueno, es el acabamiento de... No tiene idea, es un partido... Pues contaba Hernández Mancha en sus memorias que el nombre del Partido Popular es que viene de Europa. Es que puso el nombre porque el nombre del Partido Europeo. Es que realmente es un partido que viene de Europa y que acaba en lo autonómico. Entonces, tiene una crisis tal, no parece que tenga una antipatía, no tampoco. Sí cierta antipatía hacia
la camarilla pepera a los medios, que han destrozado los mejores periódicos de España. Eso sí que lo tengo que decir. Sí. Lo tengo que decir, lo digo de corazón. Y que es responsable de que en 2023 otra vez Sánchez pudiera hacerse con la Moncloa. Y son los personajes del... No vamos a entrar a señalar a personajes concretos, ¿verdad? Vale, no voy a personajes concretos, pero evidentemente hacia esta gente sí siento una cierta inclinación de antipatía. Pero tengo que decir, ¿no?, el Partido Popular, a sus muchísimos votantes y tal, que esta situación, este declarado ataque al campo español coincide con un trabajo, y siento elogiarlo, pero no parece que soy... Pero es verdad que Abascal se está trabajando mucho el interior, el territorio. Lo hizo en Extremadura y lo está haciendo ahora en Aragón. Y a lo mejor hay sorpresas por ahí. Es decir, el trabajo continuado del interior de España, de los pueblos, de las comarcas y la realidad del voto europeo a favor del campo español, quizás mueva lo inconmovible, que es el voto tan tradicional del el voto boomer, el voto de la gente mayor del campo español, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo, pero si hablamos de propaganda, ojo a la propaganda que tiene el peperismo, ¿eh? Ojo, porque no tiene nada que envidiar a las Santolayas, a los Ballines y todo este mundo, ¿eh? He dicho, perdón. Es que estoy hoy que parezco de un... No, está usted desatado y me parece muy bien. Es que yo creo que lo que no han logrado, lo que no se ha logrado comunicar, o sea, está pasando lo mismo que pasaba en Alemania, ¿no? En Alemania, Berlín votaba Merz, todo el campo votaba ADF y cada vez vota más ADF. Lo que no han logrado comunicar es, si hay un Mercosur, el que lo va a pagar no va a ser solo el agricultor, va a ser usted. Si usted está pagando ahora, mira, el otro día, a ver, ya te puedo decir, estamos pagando mandarinas a 3 euros, pues los va a pagar a 6. Es decir, ahora mismo, cuando éramos pequeños, el chocolate era un lujo y se daban mandarinas todo el día. Ahora a los niños se les da chocolates porque las mandarinas son caras. Pero va a llegar un momento en que no vas a tener que comer. Cuando un país pierde su soberanía alimentaria, lo pierde todo. Está a merced de cualquiera. Y esto es lo que no se ha logrado transmitir bien. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo estuve en los Goya y estaban dentro hablando de Palestina, Palestina, Palestina. Y fuera estaban todos los tractores. Y ni uno solo de los que recogió un premio, ni uno se refirió a los tractores. Digo, aparte de negaos, es que te estás tirando piedras contra tu propio tejado. Es que es tu futuro y el de los hijos, el de tus propios hijos en caso de que tengas hijos, y el de tu país el que se va a hundir. Es que esto se supone que te lo aprendes en el colegio, bueno, cuando íbamos al colegio, que un país se tiene que autoabastecer, que un país que depende de otros no funciona. Pues no se ha logrado comunicar. ¿Qué? Ahí sí que han hecho bien los propagandistas en venderte la moto del señor que va en el tractor, es un gañán, es un reaccionario, es un retrógrado, poco menos que va con la boina el callado y no se entera de nada. Y aquí falta una comunicación digna en la que le convenzas a la otra persona de o sea, te estás hundiendo la vida tú. ¿Qué diferencia con, por ejemplo, Brigitte Bardot, que estaba a favor de los movimientos estos franceses del campo, ¿no? Aquí en España es verdad que no hay, claro, pero es que todo el estado cultural, también en herencia francesa, hablamos de otra de las patas de la propaganda, ¿no? No han conseguido, pues, hasta que no lo diga el gobierno, no lo diga el PSOE. Hubo el otro día un caso tremendo que fue lo de Julio Iglesias, ¿no? O sea, entonces sale la noticia del diario.es e inmediatamente la editorial que lanzó el libro sobre Julio Iglesias, firmado por emitió un comunicado pidiendo perdón y diciendo a favor de las víctimas y prometiendo una segunda edición o tercera o cuarta edición corregida. Nosotros no. Te puede gustar más o menos el autor, la editorial, que es una gran editorial y un buen autor, el miedo que se veía ahí. Yo lo interpreté como miedo. ¿Tú escuchaste las declaraciones de Juanma Bajo Ulloa? Que decía... no las escuché. Bueno, pues el otro día dijo, es que en España pero que lo diga alguien que está haciendo cine, yo nunca había visto que nadie se atreviera, o estás adherido a cierta corrección política o no vas a hacer una película jamás, con lo cual solo te dejan las películas para niños, no menciono a Segura, pero vamos, o la nada. Entonces, que se atreviera a decirlo a alguien que todavía está haciendo películas, para mí fue boom, hay algo que se ha resquebrajado ya. Sí. Y yo noto que se ha resquebrajado porque en privado me llaman un montón de productores, sobre todo cuando se creó, tú conoces muy bien lo del caso Bermú, cuando se creó el caso Bermú
y se empezaron a temer, van a ir a por más. Empezó a notarse el miedo de nos va a devorar nuestra propia creación. Es decir, ha llegado un punto en que tienen la base para ir contra cualquiera de nosotros. Sí. Entonces, esto, lo del caso particular de que en España la cultura, el cine muy en particular, pero la literatura también, solo pueda tener una visión y se cree una auténtica secta, es que para mí se ejemplificó claramente en esa imagen de todo fuera lleno de tractores y ni uno de los que recogieron el premio se atrevió a decir ahí fuera, cuando hemos entrado había un montón de tractores. Pero creo que el campo necesita una muy buena labor de comunicación que no tiene, porque no lo está comunicando. No está comunicando lo obvio, que es no me apoyes por mí, apóyate, porque si no, no vas a sobrevivir tú, ni tus hijos, ni nadie. Al final, ¿qué está pasando? Pues que el gobierno francés se posicionó contra Mercosur. ¿Por qué? Pues básicamente porque los agricultores y ganaderos franceses cogieron camiones llenos de abono líquido y rociaron de mierda las fachadas de los ministerios. Y ya está, o sea, el que no llora no mama. Y aquí en España, pues si los agricultores y ganaderos no protestan de manera sonora, pues no les harán ni puñetero caso y les traicionará el PSOE, les traicionará Sumar, les traicionará el PP, les traicionarán todos. Y bueno, Sumar ha votado en contra de Mercosur. Es verdad, un eurodiputado de Sumar al final ha votado en contra de Mercosur. Por cierto, la jeta de Irene Montero, que resulta que pone un tuit diciendo hemos logrado que Mercosur, parar Mercosur, y no se había ni presentado a la votación, ni habían votado, ni ella ni sus amiguis no habían ido. Es tremendo. Claro, la han atizado los eurodiputados de Vox en las redes, hasta en el carnet de identidad, pero chica, Albisex lo mismo, también dijo. Tampoco fue a la votación, sí, ya. O sea. Pero yo creo, repito, ya sé que me pongo pesada, pero por si me escucha alguien del campo, que lo que se necesita es una campaña bien hecha de decir, oiga, porque todo lo que te venden es, yo lo escucho a la gente y dice, bueno, si el tomate es de Marruecos pero es más barato, ya me viene bien. Esto nunca mejor dicho, pan para hoy, hambre para mañana, ¿sabes? Y luego los argumentos de los bien amados liberales, que como no, creamos un acuerdo de libre comercio y tal, y cuando pasa para libre comercio, libre, ya dice, esto es bueno per se. Ya, pero no es libre cuando el tomate de Marruecos no tiene que pagar según qué cosas, ni someterse a según qué regulaciones. Exactamente como con la inmigración, que la libre circulación. Bueno, ya, pero tú estás trayendo aquí una señora para que te trabaje en casa a 4 perras y a mí me estás quitando el sitio del médico y me estás quitando... yo no estoy en contra, pero los efectos son plurales, complejos, y estos de lo libre acuerdo y tal, y date miedo a los liberales. Pero que, repito, que no tiene nada libre, porque ¿qué libertad hay si el señor que te cultiva los tomates en Marruecos, nadie controla si mete pesticidas, si no los mete, o si mea encima de los tomates? Mata, sí. Exacto. Mientras que aquí es un control. Mira, ayer vi un vídeo que era buenísimo, que decía, si tú tienes una gallina para autoconsumo, a ti te tienen controlado la gallina, pero si tienes una bola de hachís así de grande para autoconsumo, no pasa nada. Entonces era uno que se iba al narcopiso y no podía entrar en el narcopiso, pero podía entrar en la casa del señor no sé quién porque alguien había avisado de que tenía una gallina por el jardín. Sí. Creo que esto lo explica perfectamente. O sea, si cuando nos sacáramos toda la historia esta de las gallinas controladas por drones y nadie hizo nada, o sea, que tú no puedes tener una gallinita en el jardín porque tienes que registrar a la gallina, ¿sabes? O sea, irte a registrar a la gallina, que además la gallina se te puede morir mañana o se la puede comer tu perro. ¿Me dejas ser provocador? Sí. Llega la Unión Europea y porque si la gallina, que controlarlas con drones, que si la pesca deportiva ahora vas a tener que declarar online todos los días cuántas truchas has pescado o cuántos zapatos has sacado del mar, dices... Y luego nos vienen los mismos que nos están matando a regulaciones, a impuestos, a normas absurdas, y nos dicen que tenemos que ir a pegar barrigazos para proteger Groenlandia. No, hombre, no, que se la quede Trump. Y si se puede quedar toda Bélgica, mejor. Yo como diría aquella, me desorino, porque es que íbamos a ir a proteger ahí Groenlandia. Bueno, los discursos, hombre, enardecidos, ¿no? Y que la derecha hable de Groenlandia. Pero si ya hay un acuerdo, un marco de acuerdo con la OTAN. Y yo pienso, vamos a ver, si Trump, por supuesto, no iba a llegar a las armas,
Pero es que decía que les iba a dar dinero. Pero es que Claro, ahora mismo es que parece incluso que se lo va a quedar gratis. Yo es que no, yo alucino. Hay es que alucino. 57.000 habitantes en Groenlandia. 57 millones, Elon Musk es calderilla. $1.000.000 a cada uno, que además... Es que al final yo creo que va a ser hasta gratis. Porque venden siempre la moto. No, ellos se quieren quedar en Dinamarca. Oye, que son inuits. Dinamarca esterilizó a las mujeres inuits sin que se enteraran. No tienen demasiado particular amor a Dinamarca. Entonces eso, mira, fíjate, en lugar de $1 millón, $2 millones. Bueno, Y $100 y pico millones a Elon Musk es lo que se gasta en sus 70 hijos. Lucía, o sea, es que este tema a mí me enerva, porque tenemos aquí, no vamos a ir a Gibraltar nadando como el otro a tomarlo, pero hombre, a gente que no le importa un bledo, que ahora yo me tengo que movilizar por Groenlandia. Pero ¿qué más me da Groenlandia? ¿Y por qué es de Dinamarca? Pero bueno, ahí tiene razón Trump. ¿Qué es que tener la propiedad de Groenlandia? ¿Pero qué es poseer algo, no? Es más, sobre esa zona del Ártico irían los balísticos de Rusia. O sea, razones de sobra tiene para... Pero bueno, sin entrar en eso y sin defender... A mí qué más me da. Esta especie de chusco soberanismo que surge de todos sitios, que ahora tenemos que ir a la guerra contra Estados Unidos, nada menos... ignorando que nos mantiene la seguridad, ignorando la historia del último siglo, es decir... Mucho más allá, que tienes que ir a defender la soberanía de un país, pero la soberanía de tu propio país, o sea, no, todo lo contrario. Completamente. ¿Sabes? Sí. Y Barcelona luego, no. Y los del otro ámbito igual, es decir, los que... Lo que comentabas, o sea, tú en cuanto le das la vuelta al argumento, vas viendo a la gente, los de Palestina, decías, oye, ¿dónde estáis con Irán? Con las matafias, calladitos. Y piensas, los que comprendían la razón rusa con total realismo y total cinismo, pero con cierta realidad, eso es un imperio, eso es un gran espacio, que necesita su seguridad. Y admitían incluso las razones políticas para invadir Ucrania y matar, coño, no admiten que Trump diga que en ese beautiful pedazo de hielo, que Estados Unidos, que ya tiene la base, tenga un poder de maniobra mayor. Yo creo que al final el debate lo ha zanjado el tuit de ayer de The Babylon Bee, en la cuenta esta satírica, que dice: Trump se disfraza de musulmán para que Europa le deje invadir Groenlandia. Exactamente. Eso es una maravilla. De todas formas, el estilo de negociación de Trump siempre es el mismo. Empieza por algo muy alto, y luego se queda aquí y ya está, ¿sabes? Pero aparte es que yo creo que temer, lo siguen diciendo, pero es que en la trayectoria personal te gustará más o menos, pero hombre, es un hombre que hacía pressing cuts, que hacía edificios, que hacía realities, hombre, no va a tomar Polonia, por mucho que queráis. Es que, y hay gente decepcionada, porque es que yo creo que le gustaría, hay gente que le encantaría. De todas formas, mi teoría siempre es que, igual que siempre dije, Pedro Sánchez no es él, es lo que están debajo, y ya se ha visto que era lo que estaban debajo, que Pedro Sánchez no deja de ser un tonto útil en el fondo. Trump es la cabeza visible, pero lo que tiene debajo, tiene a Marco Rubio sobre todo, y tiene a gente muy preparada, que son los que en realidad mueven el hilo. Él llega, ayer se tiró 72 minutos hablando, confundiendo Groenlandia con Islandia, hablando sin parar, que veías que... A ver, yo no me quiero meter con él, pero... No lo voy a permitir. Que quien maneja al final es... Yo también de vez en cuando me cambio unas cosas por otras. Oye, usted también... Yo he dicho basalto. Yo diría cobalto. Yo he dicho basalto, pero yo no soy la presidenta del país, de la primera potencia mundial. ¿Cuántos líderes mundiales podrían estar 70 minutos hablando de toda la situación política internacional? Eso se llama sin The notas? Weaver, se llama. Y él mismo lo llama The Weaver. ¿Qué es eso? Y el The Weaver es empezar a hacer rumbling, que también se llama, que es yo empiezo a hablar de algo, me tiro por no sé cuántos lados y al final tú no me pillas y te he confundido. O de otra manera, es la digresión virtuosa. Trump empieza hablando de un tema y él dice, y esto no lo sabe hacer todo el mundo, y yo me voy a otro tema, entretengo y luego vuelvo. Claro, tienes que tener bien de la cabeza, porque yo no lo podría hacer. Pero de vez en cuando las perlas que sueltas son monstruosamente valiosas. Pero ayer soltó una perla que ya había sido señalada. Defendió un modelo de crecimiento alternativo. Es decir, nosotros hemos crecido, estamos creciendo, lo digo para los que siguen publicando artículos sobre el efecto de los aranceles en el consumidor estadounidense, reproduciendo estudios de think tanks. Y ya lo digo todo, si alguno nos está escuchando, que seguro.
Los efectos económicos del primer mandato de Trump, del segundo mandato de Trump, ya empiezan a ser buenos, muy buenos. Reduciendo la población extranjera en el país, reduciendo la inmigración. Ergo, se puede crecer sin necesidad de inmigrar. Y él dijo ayer muy inteligentemente, nos han convencido de que hay un modelo de crecimiento que consiste en externalizar la producción, externalizar ciertos servicios y traer un montón de gente. Y no necesariamente, se puede crecer de otra forma. Eso es revolucionario y eso no es ninguna tontería. Eso debería abrir los periódicos hoy. Y si nos quedamos en el desliz de Trump, no. Dijo ayer hay una cosa capital. Y yo no sé qué he desayunado, pero... No sé, pero hoy se nota que Micaela le ha dejado dormir bien. Exactamente, es el primer día que he dormido, de verdad. He dormido un poquito. Ah, que es una maravilla lo de los niños. A partir de ahora sí. Bueno. A partir de que se empieza a dormir, don Luis, sí, que todo tiene su aquel y su momento. Les traigo la voz de los oyentes. Hoy preguntábamos en la encuesta ¿qué le parece que el Partido Popular Español haya votado a favor de Mercosur en el Parlamento Europeo? Ya saben ustedes que ha habido división dentro del Grupo Parlamentario Popular Europeo y concretamente lo que nos ha sorprendido es que sean los españoles los que han dicho que sí, que debería haber acuerdo con Mercosur. Dábamos 4 opciones. La primera, bien, porque es fundamental el libre comercio. La segunda, bien, por el sentido de Estado. La tercera, mal, porque es una traición al campo. Y la cuarta, mal, porque engaña a sus votantes. Hay una opción que tiene el 0% de los votos. A mí me gusta bien. Este error muestral. ¿El 0%? El 0% de los votos. Ya no aquí ni siquiera Tezano aquí apoyando. Nunca nos había pasado eso. 0%. Y es la del sentido de Estado. Hay 0% de personas, nadie considera que lo hayan hecho bien porque es sentido de Estado. La segunda opción, menos votada, voy a empezar de abajo arriba, es la de bien porque apuesta por el libre comercio. Adivinen, es el 3% el que apuesta por esto del libre comercio. La segunda opción más votada es la de mal porque engaña a sus votantes, que esto es algo habitual del Partido Popular. Y la más votada, con un 53% de los votos, gana la opción de que les parece mal porque es una traición al campo, don Luis. Así que ya lo ven, va ganando esa opción. Voy con comentarios en Twitter. Ana Santapardo dice que tendría que ponerse un cartel en cada pueblo de España que indique en letras bien grandes el voto a favor de Mercosur, del PSOE y del PP español en Europa. Supone que le importa una mierda la agricultura y la ganadería de este pueblo. Estos son como los carteles de Next Generation, Fondos FEDER, tal. Pues un cartel así, enorme, de esto se ha pagado con el voto del PSOE y del PP español en Europa. F. Pérez dice que es una traición al campo, pero no lo es menos que a la industria, a la pesca o a cualquier otro sector de la economía. Nada bueno se puede esperar de un partido que encubre y obedece las reglas impuestas por la Unión Europea y la izquierda globalista que nos arruinan y empobrecen, porque claro, es verdad que nosotros ponemos el foco en el tema de la agricultura, pero también, lógicamente, en el de la ganadería, la pesca o de cualquier industria, don Luis, porque el acuerdo con Mercosur supone importación de pues cualquier producto, ¿no? En este sentido. Voy con publicaciones de YouTube. Margarita Fresco dice, ¿qué se puede esperar de Feijóo? El PP y el PSOE son socios fuertes, son un tándem, son lo mismo y odian a España. No piensan en los españoles. Bueno, mucha indignación en el chat de YouTube. En concreto, Esquimo dice que el objetivo globalista es acaparar el dinero para salvarse. Nunca van a ceder en nada. ANK44 dicen que defender España y a los españoles... Don Luis, ahora es de extrema derecha y de fascistas. Fíjese usted cómo se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Cuando queremos velar por nuestros propios intereses, pues ya directamente nos convertimos en fascistas, en peligrosos fascistas. Y termino con un comentario de Ángel Pereira que dice, España no está abandonada, está saqueada e invadida. Estamos ante un severo peligro, don Luis. Bueno... Pues, doña Carmen Carbonell, muchísimas gracias por traernos la opinión de los oyentes. Un placer, don Muchísimas Luis. Gracias, doña Lucía Echevarría. Muchas perdón, la de Basalto he sido yo. Bueno, ha habido muchas quejas por su chiste, don Luis. El de Basalto, claro. O sea, esto a la gente le ha dado igual, pero su chiste ha sido... Es bueno. El chiste es bueno. Es lamentable. El chiste, eso se llama efecto paradójico. Cuando algo ya es tan malo que salga y es bueno. Es el caso, sí, sin duda. Bueno, que muchos comentarios, aparte de sobre el basalto, que está usted guapísima hoy, sí. Usted también, hombre, don Paco Santas, no se me ponga celoso. Usted también está guapo. Él está guapo siempre y además ha venido con la camisa muy bien planchada. Sí, pues tenía yo mis dudas. Las plancho yo, ¿eh? ¿Las planchas tú? Pues sí. Bueno, gracias a todos y
ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos quiere recordar que las mentiras generan odios reales. Buenos días, don Paco. Saludos llenos de afecto. Decía el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, en forma de pregunta, abro comillas, ¿qué estás dispuesto a asumir cuando ya no hay a quien echarle la culpa, a quien culpar? Ciertamente, por mucho que mientas y que culpes a otros de tus propios fallos mediante falsedades, el odio que has creado no va a durar eternamente y las falsedades tampoco. Esto siempre ha sido así. Con insidias se han cometido crímenes, incluso repudios a etnias enteras como la de los judíos. Antes que los alemanes, ya desde la diáspora, es decir, desde la dispersión por el mundo de un pueblo sin patria, el israelí, los judíos han sido acusados de todos los males del mundo. Pongo un ejemplo. Los rusos en 1903 crearon una mentira. Se llamó esa gran farsa los protocolos de los sabios de Sion. El texto, ya considerado una farsa, afirmaba ser la transcripción de unas supuestas reuniones de los sabios de Sion en la que estos detallaban los planes en una conspiración judeo-masónica que consistía en el control de la masonería y de los movimientos comunistas en todas las naciones de la Tierra, y que tendría como fin último hacerse con el poder mundial. Los protocolos son la publicación antisemita más famosa y más ampliamente difundida. Esta gran farsa le sirvió a Hitler para robar y matar a judíos. Esto es un ejemplo de mentiras que generan odio. Repito ahora el pensamiento de Kennedy. ¿Qué estás dispuesto a asumir cuando ya no tengas a quien culpar? Mañana más y mejor. Punto final.